Qué hermosa que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecidos con Dios por un día más de vida, por todas las bendiciones que alcanzamos de su mano. Y qué hermoso momento podemos vivir y decirle a nuestro Dios tantas cosas hermosas, tantas cosas lindas, y realmente rendirle honor a Dios, rendirle gloria, es una actividad fundamental en la vida de un cristiano. Amén. No solamente queremos de Dios que solucione nuestros problemas, que sane nuestras dolencias, sino que también queremos en nuestro corazón darle honra, ser agradecidos con Él. Esta es una actitud que a nuestro Dios le agrada en gran manera. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y bueno, el fin de semana que pasó pude acompañar a mi padre a un viaje a la provincia de La Rioja. Él está trabajando allí con unos hermanos. Hay una obra que está en pleno crecimiento, así que lo pude llevar. Mi padre no tenía que ir, así que pude ir, y la verdad que pude ver la poderosa mano de Dios a través de los hermanos que están trabajando en aquel lugar. Y traigo los saludos. Los hermanos me dijeron, dale saludo a los hermanos de tu congregación, a los pastores, y la verdad que pude ver cómo Dios usa a las personas. Amén. Muchas almas nuevas. Estuve el día viernes. La verdad que fue un viaje bastante cansador porque anduvimos todo el tiempo de un lado a otro, visitando a algunos hermanos, haciendo reuniones, y pudimos compartir una reunión en el patio de una casa. Y hace calor en La Rioja, así que estaba lindo para estar en el patio, y pudimos ahí hacer una pequeña reunión y gozarme en ver que hay almas que llegan a los pies de Dios buscando sanidad, buscando liberación. Es una zona donde hay mucha brujería. El día viernes fuimos hasta el primer pueblo de Catamarca, que se llama Chumbicha. Es un nombre indígena que significa soga o atadura. Y ahí todavía no se ha podido levantar ninguna iglesia. Y ahí hay un grupo de hermanos fieles que están ahí luchando para que se establezca la obra de Dios. Y estando en ese lugar y observando a nuestros hermanos en la fe, cómo trabajan, pensaba en este lugar y en que todas las comodidades que tenemos en esta casa para servir a Dios, todos estos instrumentos, los equipos de sonido, la silla donde usted se siente, hermano, estamos bajo techo, tenemos calefacción cuando hace frío, tenemos el aire acondicionado cuando hace calor, y la verdad que tenemos todo para que la iglesia esté llena, todos los servicios. Entonces es algo que a veces, cuando uno sale y ve otra realidad, valora un poco lo que tiene. Y se lo transmito para que podamos gozarnos en el Señor con esta casa, con los padres espirituales que tenemos, por la palabra, por la enseñanza. Es muy fundamental la enseñanza. Amén. Y estamos en este mes que celebramos el mes de la Biblia, dándole un énfasis importante a la palabra de Dios, a lo que significa la palabra de Dios, la Santa Biblia, en nuestras vidas. Y antes de venir, estaba meditando la palabra de Dios y me acordé de un versículo que se encuentra en San Lucas 6, capítulo 6, versículos 42. Perdón, versículo 45. No lo busque, lo leo nomás. Del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un versículo que por ahí lo hemos aprendido de niño y
que en nuestro corazón tengamos abundancia de la palabra de Dios. Amén, para poder hablar de la palabra de Dios. Es fundamental poder leer las Escrituras e ir atesorando en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que acá está escrito. Pudimos ver en el culto del miércoles pasado sobre cómo afrontar una tentación. Y tenemos un ejemplo clarísimo, que es el de nuestro Señor Jesucristo, que enfrentó la tentación con la palabra. Amén. Y Él pudo responder ante las preguntas de su enemigo, decir: escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Y nosotros también, hermanos, tenemos este claro ejemplo, y cuando tengamos una tentación, alguna prueba que afrontar, que podamos decir: escrito está. Y de ahí buscar en nuestro tesoro la palabra para ese momento. Me acordaba de esto el miércoles pasado cuando recordábamos la tentación de Jesús, y me acordaba de una prédica que escuché hace mucho de un pastor que decía: hermanos, cuando el enemigo venga a tentarlo, usted tiene que decir: escrito está. Pero tiene que saber la palabra, porque no le puede decir: escrito está, al que madruga Dios lo ayuda, o Dios aprieta pero no ahorca. Eso no está en la palabra. Amén. Entonces es fundamental, queridos hermanos, poder tener atesorado en nuestro corazón la palabra de Dios. Y acá dice que de la abundancia que tenemos en el corazón va a hablar nuestra boca. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3. La palabra del Señor nos relata en este capítulo el llamamiento de este siervo de Dios. Perdón. Y esta es una de las palabras que pude estar recibiendo este fin de semana y la seguí leyendo en estos días para poder compartirla con ustedes, enfocándonos en lo que es darle énfasis especial en la palabra de Dios, amén, en sus preceptos, en todas sus promesas, y cómo a través de la palabra de Dios podemos ser más que vencedores, como decíamos recién, amén. Tenemos las herramientas y las armas, las tenemos acá, las estrategias, amén. Y vamos a dar lectura, Primera de Samuel, capítulo 3. En este caso tengo una Biblia, versión Reina Valera, revisión 2020. En la otra oportunidad traje una NBI, esta la pude comprar en un viaje que hice y la vi. Y digo, bueno, voy a tener otra Biblia más en mi casa para poder estudiar, para poder comparar, y eso es hermoso, hermanos. Eso lo vi también en la casa de mi padre. Mi papá siempre tenía muchas Biblias, Nuevos Testamentos, una Biblia más chiquita, más grande, y siempre es un lindo ejemplo para que también podamos transmitir a nuestros hijos, que amemos la palabra de Dios y que podamos cultivarnos de la misma. Dice así la palabra de Dios: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí me tienes. Y corrió luego a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tienes. ¿Para qué me has llamado? Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo:
aquí me tienes, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, respondió Elí. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, aquí me tienes, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así fue que Samuel se acostó en su lugar, vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Dijo el Señor a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Amén. Hasta acá va la lectura. ¿Cuántos conocían esta historia de Samuel? Yo me acuerdo que la aprendí en la escuela bíblica y después cantábamos una alabanza también sobre esta historia y bueno, es una historia donde nos invita a ponernos a predisposición de nuestro Dios, a poder escuchar el llamado, amén, y saber interpretarlo y decir, bueno, Señor, estoy para que tú me hables. De hecho, la primera revelación que hubo de parte de Dios con Samuel no era algo lindo, amén. No fue algo lindo lo que Dios le reveló en ese momento, pero él estuvo a disposición y pudo cumplir y transmitir el mensaje que Dios le había dado. Y para ponernos un poco en contexto, me quiero enfocar en lo que dice el primer versículo que leímos. Y dice, en aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Esta frase, escaseaba la palabra del Señor, me hacía pensar en que a través de esta escasez de la palabra de Dios en la nación estaba en decadencia. De repente, si uno lee anteriormente a esta lectura, podemos ver el contexto en que se encontraba el servicio a Dios. Estaba Elí y sus hijos ministrando en el templo y no hacían lo agradable a los ojos de Dios. Y hermanos, cuando escasea la palabra de Dios en nuestra vida, ese lugar que debería estar ocupado por la palabra de Dios se ocupa con otra cosa. Amén. Y lo que suplanta el lugar de Dios, sabemos y hemos aprendido en este lugar que es idolatría. El pueblo de Dios siempre estuvo en guerra y entró a conquistar otras naciones y tomaban las costumbres de esos lugares. Fue una lucha permanente que tuvo el pueblo de Dios con este tema, con la idolatría. Y hermanos, vemos que en la palabra de Dios nos relata que en el capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Amén. Estaba Elí allí, que era sacerdote encargado del templo, y sus hijos que brindaban este servicio, pero aclara la palabra de Dios que eran impíos y que no tenían conocimiento. Y acá notamos que hubo una falla en el sacerdote Elí de no instruir a sus hijos de manera correcta, de no proporcionarle el conocimiento de la palabra de Dios. Y me miraba a mí mismo como padre de familia, qué responsabilidad que tenemos sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, de poder impartir a nuestros hijos la palabra de Dios, porque nos puede traer consecuencias muy malas no poder brindarles y enfocarnos en la palabra de Dios. Amén. Y esto es
poder tener un momento de lectura de la palabra con nuestros hijos, con nuestras familias, para que el enemigo no tenga parte ni arte en la mente, en nuestra mente. Decía hoy la pastora, tenemos una lucha que es mental. Amén. El enemigo quiere atacar nuestros pensamientos. Y justamente antes de venir, que leí este versículo que de la abundancia del corazón habla la boca, y en otro versículo dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y no sé si algunos saben, pero he tenido un problema de salud, que es que no escucho bien. No sé si algunos lo sabían, pero uso audífonos, y es una dificultad que me tocó afrontar. Pero bueno, gracias a Dios me dio los recursos para poder tener estos aparatos que me ayudan a escuchar mejor. Por eso uso el retorno ahí cuando toco el teclado. Y esto pensaba antes de venir, cuando me fui a hacer ver con un médico y me explicaba cómo funciona el oído, cómo funciona nuestro cerebro. Me decía este doctor, una persona con una vocación tremenda, el doctor Titón, en Río Cuarto, y me dice, mira, vos ya hay sonidos que no los escuchás. Yo tengo problemas con los sonidos agudos, las letras S, la letra I, por ejemplo. Me decía, vos no te das cuenta, pero no las escuchás. Lo que pasa es que vos ya has escuchado las palabras antes y están almacenadas en tu cabeza. Y de repente vos tenés una conversación y te hablan con una palabra donde tiene la S o la I, y vos directamente no la escuchás, pero sí la interpretás, porque tu cerebro busca la palabra y la asocia con la conversación que estás teniendo. Y esto pensaba justamente antes de venir, y digo, qué bárbaro cómo vamos almacenando en nuestra mente palabra. Y decía esto, de la abundancia del corazón habla la boca. Y pensaba las palabras del Espíritu, las que vienen de parte del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, no solamente se atesoran en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Amén. Qué importante que es poder leer y tener lectura de la palabra de Dios para que tengamos ahí almacenado esto que es tremendo. Amén. Y vemos un ejemplo también que a medida de que Elí y sus hijos estaban teniendo esta vida que no agradaba a Dios, también había otro ejemplo al mismo tiempo, y era la vida del joven Samuel. Todos sabemos que Samuel llegó a este mundo por medio de un clamor tremendo de su madre, Ana, que no podía tener hijos. Y ella le dijo a Dios, hizo una promesa: si tú me das un hijo varón, lo voy a entregar a ti. Y así lo hizo. Cuando era muy pequeño Samuel, que dejó de amamantar, dice la palabra de Dios que a su mamá lo llevó y lo dejó con Elí. Y dice acá en el versículo 18 del capítulo 2, y el joven Samuel servía en la presencia del Señor. Y en el 26 decía, el joven Samuel crecía y se hacía grato delante de Dios y delante de los hombres. Y así como vemos las consecuencias que tiene el no enseñar a nuestros hijos, el no instruirlos en la palabra de Dios, también vemos todas las consecuencias positivas del niño Samuel. Amén. Que él sí estaba ahí bajo la tutela de Elí, e iba aprendiendo, iba sirviendo a Dios. Amén. Y dice la palabra que agradaba a Dios, pero también agradaba a los hombres. Y eso es un fruto que tenemos que tener todos, hermanos, de poder ser para las demás personas, personas de bien. No solamente decir, bueno, voy a la iglesia y listo, cumplo con Dios, pero yo tengo mi carácter, tengo mi forma,
no me importa lo que los demás piensen de mí. Y la verdad que un verdadero hombre de Dios o una mujer de Dios refleja que su vida es fruto del Espíritu Santo. Amén, que tenemos el Espíritu Santo. Qué importante, voy a repetirlo muchas veces, poder tener lectura de la palabra e instruirnos. Y cuando, Dios se presenta ante Samuel y le dice, bueno, voy a hacer algo en Israel que todos se van a sorprender con lo que voy a hacer. Y voy a cumplir lo que dije a Elí. Elí ya había sido visitado por otro hombre de Dios y le hizo ver su error. Y le dijo, mira, tus hijos están haciendo las cosas mal y yo voy a terminar con esto. Y esto también nos trae un mensaje, porque, hermanos, los hijos de Elí se pensaban que eran impunes a todo lo que estaban haciendo. Soy hijo del sacerdote, me congrego, estoy en el templo, tengo libertad de hacer lo que quiero, tengo este nivel. Y acá podemos ver, hermanos, que nada escapa a los ojos de Dios. Por ahí esas cosas que se hacen y que nadie las ve, los pensamientos que a veces podemos llegar a tener y nadie lo sabe. Dios lo sabe, hermano. Y Dios no puede ser burlado. Dice la palabra del Señor en el versículo 30 del capítulo 2. Por eso el Señor, el Dios de Israel, dice: ya había prometido que tu casa y la casa de tu padre permanecerían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho el Señor: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Que el Señor nos libre de esto, hermano. Que el Señor nos libre de no ser, de no despreciar su casa. Amén. Y que nos dé y que ponga en nuestro corazón el deseo de honrar a Dios, el deseo de poder apreciar lo que tenemos. Y qué importante, hermanos, algo fundamental también en la vida del cristiano es poder congregarse. Amén. De repente es una gran verdad que desde este lugar se nos ha dicho, hermanos, si tenés todas las condiciones para venir y no venís, se transforma en un desprecio. Amén. Y a veces no es lindo hablar un poco de esto, ¿no? Pero es lo que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios toda nos sirve para llamarnos la atención, también para bendecirnos, para sanarnos. Y en este caso nos recuerda de que hay una promesa de parte de Dios para con nosotros, y es que si queremos recibir honra de parte de Dios, nosotros lo tenemos que honrar a Él primero. Amén. Y hay muchas formas de honrar a Dios, y creo que lo principal es la obediencia, el temor de Dios. Hay muchos preceptos en la Biblia y tremendas promesas que a través de nuestra fidelidad con Él las podemos tomar. Decía la administración recién que Dios quiere que de este lado de la eternidad también vivamos bien. Amén. Y esto es muy importante, tenemos que tomarlo, tenemos que tener esa fe de poder entender que el Señor para nosotros quiere que vayamos de victoria en victoria. ¿Cuántos quieren ir de victoria en victoria? Amén. Bueno, vamos a tener que ir de prueba en prueba. Amén. ¿Y cuántos quieren pruebas? Queremos las victorias, pero la victoria se obtiene una vez que entramos en una batalla, hermano. Amén. Y esta dinámica es linda poder tenerla para darnos cuenta de que no estamos solos, hermano.
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Así que vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero vamos a tener victoria. Es muy importante, hermanos. Y tantas cosas pude escuchar este fin de semana, y una fue de una mamá que su hijo falleció muy joven. Y la persona que fue a consolar a la mamá terminó siendo consolada por la madre y le dijo: ¿cómo me voy a enojar con Dios si me dio el privilegio de ser mamá todos estos años? ¿Cómo esta hermana, esta interpretación solo la da Dios, esta paz? Amén. Y qué importante, hermanos, que a través de la lectura de la palabra de Dios podemos ser consolados, podemos ser sanados, podemos ser instruidos. Y hermanos, vi también en el ambiente en general, comparaba con la provincia de San Luis y estamos relativamente mejor, y eso también es una bendición para todos nosotros, que también podamos valorar. De repente en este lugar por ahí uno dice, bueno, está acostumbrado y dice, bueno, se queja de una cosa o de la otra, pero créanme, hermanos, que tenemos muchos más motivos para ser agradecidos con Dios que para tener este espíritu de a veces de quejarnos seguido. Bueno, veíamos entonces que teníamos dos ejemplos, los hijos de Elí y Samuel. Y Samuel, a través de Elí, fue aprendiendo la obediencia. Amén. Y era un joven que estaba predispuesto y servía ahí. Y lo primero que tuvo que hacer Samuel, antes de recibir toda la revelación de parte de Dios y él empezar a tomar su lugar de profeta, yo creo que sus primeras tareas fue asistirlo a Elí. Amén, porque ya estaba envejeciendo y a veces queremos servir a Dios, o por ahí buscamos de hacer cosas por ahí visibles, pero hay mucha tarea dentro de la obra de Dios, y una es poder ser discipulado. Amén. Me acuerdo del pastor Carlos, que en sus primeros años de discipulado básicamente era limpiar y aprender a cocinar y a poder desenvolverse solo, y que bueno, también le hizo a él y le sirvió para su ministerio. Yo creo que el joven Samuel también, a través de su preparación, fue aprendiendo estas cosas. Y algo que me llamó la atención mucho, y es cuando termina el capítulo 3, en el versículo 20 dice: todo Israel desde Dan hasta Beerseba supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y qué importante, hermanos, que es el testimonio que tenemos cuando salimos de acá, cuando cruzamos esa puerta. Y qué hermoso que puedan decir también de nosotros y ver en nuestras vidas que somos fieles siervos de Dios. Amén. Y hermanos, hay mucho para hacer en la obra, hay mucho para servir, y una de las cosas importantes es la obediencia. Y Samuel fue obediente a las palabras de su instructor, Elí. Y también esto es una enseñanza para nosotros, de que podamos tener también ese mismo sentir que tuvo este hombre de Dios, y es de ser obedientes. Obedientes a su palabra, obedientes también a los que están por encima de nosotros en esta congregación, que son nuestros siervos. A veces
no no es fácil esto, lo de obedecer, pero trae mucha bendición. Amén. De repente Dios levantó a Samuel y fue un gran profeta y Dios lo usó muchísimo, pero detrás de eso hubo mucha obediencia. Y es algo que también quiero compartir con ustedes, que es que podamos no solamente ser lectores de la palabra, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y a través de la obediencia, hermano, después viene la bendición. A veces estamos ahí esperando que se resuelvan algunas cosas y por ahí se demoran, por ahí tardan. Y es todo un proceso, como decía también la pastora al principio, que podamos revisar cómo está nuestro nivel de obediencia. Amén. Frente a nuestro Dios y entender que una de las formas de honrar a Dios es la obediencia. Podamos tener este concepto claro en esta noche y de esta manera ser útiles en sus manos. Y para terminar, permiso. Algo que me pasó también este fin de semana y tiene que ver con lo que leímos, que Dios dijo: yo honro a los que me honran. El hermano que está ahí encargado de la obra me dijo: bueno, Joel, lo que Dios te dé para compartir con nosotros, compartirlo, sentite en libertad. Y bueno, la verdad es que es una iglesia que están construyendo un templo y no tienen un lugar, alquilan un salón de eventos y ahí hacen las reuniones. Y la mayoría de las personas que asisten son almas nuevas. Y bueno, estaba ahí en la banca y sabía que me tocaba pasar a saludar y digo: bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo para decirle a esta gente? Y hay algo que siempre está en mi corazón, que quizás por ahí con los que he tenido la oportunidad de conversar un poco lo saben, y es que siempre hablo de los diezmos y las ofrendas. Siempre comparto esto, es lo que tengo en mi corazón, de decirle a los hermanos: no te pierdas la bendición de diezmar a Dios. Es una herramienta poderosa y lo hago porque lo he comprobado. Amén. Lo digo con autoridad porque el Señor me ha bendecido muchísimo a través de esto. Y esto no significa que no vamos a tener luchas y pruebas. Amén. Pero es un acto de fe grandísimo y cumplir con la palabra de Dios, y es una forma de honrar. Así que hasta el último momento que pasaba dije: bueno, leo un salmo, Señor mi pastor, nada me faltará, Dios los bendiga. Y digo: no, bueno, voy a hablar del diezmo. Y la verdad que, bueno, se imaginan almas nuevas, viene uno de afuera y bueno, hay que diezmar. Y la verdad que por ahí es un tema sensible. Bueno, en este lugar estamos instruidos, se habla, y es glorioso. Y bueno, pude saludar a los hermanos y le digo: bueno, lo que tengo para compartir de parte de Dios es contarles cómo Dios ha sido fiel con mi vida a través de este acto de fe que siempre hice, que fue diezmar a Dios. Y leí la palabra del Señor ahí en Malaquías y le digo: yo sé, hermanos, que es un tema sensible, pero de parte de Dios, le digo, no se pierdan esta bendición de poder diezmar, ofrendar. Dios va a abrir la ventana de los cielos, va a reprender al devorador, Jehová de los ejércitos. Y bueno, y después cuando terminó la reunión, varios hermanos se acercaron y me dijeron que se habían sentido identificados con la palabra y me agradecieron: gracias, porque no se habla de esto. Y una hermana en particular me dijo: necesitaba escuchar esta palabra de parte de Dios, porque cuando empezamos esta obra yo no diezmaba y dije: tengo que diezmar para que la obra del Señor crezca, para colaborar, y empecé a diezmar. Y la hermana vende autos y no vendí ningún auto, no vendo ni un auto, hermano.
y digo, Señor, pero te estoy diezmando y no. Y bueno, la verdad que me dice, Dios te usó porque necesitaba escuchar esta promesa de la palabra de Dios. Y le dije, bueno, hermana, el enemigo también se levanta, como le pasó a Daniel cuando él dispuso en su corazón de orar y ayunar, se levantó el príncipe de Persia. Amén. Y después de un tiempo que pasó una prueba, el Señor trajo la revelación a Daniel. Y así también pasa con nuestra vida, hermanos. Cuando decidimos honrar a Dios, el enemigo también se va a levantar. Pero tenemos que tener fe, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Amén. Y Él nos va a dar la victoria. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Así que antes de pasar y hablar de este precepto tan hermoso que es el de los diezmos, digo, no tengo que tener miedo de decir esto porque está en la palabra de Dios. Es fundamental, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos de todo para cualquier necesidad, para cualquier cosa que tengamos que enfrentar en la vida. Así que cuando tengas que predicar, cuando tengas que hablarle a alguien del Señor el Señor te va a presentar la oportunidad de poder ser luz y no sé qué decir. Bueno, acá en la palabra del Señor hay muchísimas cosas para poder decirle a la gente sobre sanidad, sobre liberación, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre salvación, sobre todo, sobre administración, economía, en fin, muchísimas cosas. Así que estoy agradecido a Dios por también este momento de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bien fuertes aplausos si es para el Señor, el que es digno y merecedor de toda la gloria. Hermosa palabra, la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, abunde en vuestros corazones, ¿no? Abunde en vuestros corazones. A veces nos cuidamos tanto de el cuerpo, ¿no? Y decimos lo que comemos, eso somos. Sí, físicamente sí, es verdad. La alimentación tiene mucho que ver, entre otras cosas, ¿no? Con la salud del cuerpo, y a veces descuidamos la salud del alma. ¿Con qué alimentamos el alma? ¿Qué escuchamos? ¿Sí? ¿Qué recibimos? Y si tenemos palabra de Dios en el tesoro de nuestro corazón, cuando Dios nos presente, porque indefectiblemente Dios va a presentar a alguien que necesite del Señor delante de tu vida, delante de nuestras vidas, y ahí tenemos que buscar en el tesoro de nuestro corazón y sacar. Dios va a poner una palabra. Dice la Biblia, y el Señor nos enseñó que cuando tengan que presentarse delante de los hombres para hablar acerca de la fe, defender la fe, o alguien que necesita ser evangelizado, necesita escuchar palabra de Dios, dice, no se preocupen, porque el Espíritu Santo va a poner en sus bocas una palabra. Y no tiene nada que ver el tema de la memoria. A veces decimos, no es tan buena mi memoria, pero cuando tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, quizás su mente se olvidó en algún momento, pero está guardada, y llegado el momento, como si su mente fuera la más ágil de todas, el Espíritu Santo le va a traer a la memoria un versículo bíblico o un pasaje o una historia bíblica, una respuesta para alguien que lo requiera o para usted, cuando usted necesita, ¿no? Por eso es muy importante que abunde la palabra del Señor en nuestros corazones. Este tema, como decía nuestro hermano Joel, el tema de sembrar en la obra del Señor, es un tema delicado, pero cuando lo entendemos en el espíritu, más que en el intelecto, cuando entendemos en el espíritu las llaves de bendición que nos abre. Y aquí podemos contar, me reía cuando contaba el testimonio de esta hermana, porque Dios también va a poner a prueba por qué lo hacemos, con qué interés o con qué intención. Si es por gratitud, si es por revelación de Dios como lo hizo Abraham, o si estoy haciendo cambios con Dios, negocios con Dios. Dios mira las actitudes del corazón, pero yo les garantizo que habiendo pasado la prueba, que siempre hay que pasar, y Dios lo permite para pasar
por fuego nuestra obra. El apóstol Pablo enseña que nuestra obra va a ser probada por el fuego. A ver con qué construimos, ¿no? Madera, heno, hojarasca, o con oro, plata, piedras preciosas. Se refiere a la intención, al espíritu con el que hacemos las cosas. Y una vez que pasa la prueba, Dios empieza a soltar su bendición. Y también nosotros lo podemos decir por experiencia, porque lo practicamos, porque también la orden de Dios era para los sacerdotes, también tenían que diezmar. Entonces podemos hablar con autoridad y ver cómo Dios abre puertas. Nos ha pasado muchas veces, hasta recientemente, que por acá esto se cerró, se achicó y Dios empezó a soltar por este otro lado. Y cosas que ni siquiera esperábamos. Y esperábamos, un ejemplo, esperábamos 10 y el Señor dijo 40. Todo lo contrario a lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando estaban en desobediencia y el Señor le decía, ustedes esperan 50 y recogen 10. ¿Saben por qué? Por la desobediencia. El enemigo se encarga de quitarles lo demás, ¿no es cierto? Tenemos que ser sabios delante de Dios y empezar a probar los preceptos de Dios. No solamente esto en lo económico, en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Probar los preceptos de Dios y vamos a ver cómo Dios responde y es fiel a su palabra. Él no puede fallar a lo que Él ha prometido. Y otra de las cosas, y luego oramos al Señor, el ejemplo de Samuel fue saber apuntar la mirada, hacia dónde Samuel tenía que mirar. Le voy a decir por qué. Samuel podría haber tenido otra actitud. Sabe que en la vida todo depende de nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras acciones. Hay entornos que nos pueden condicionar hasta cierto punto, hasta que yo decido salir de ese entorno o cambiar la historia. De repente hay gente que dice, bueno, yo me crié en un hogar donde mi padre era alcohólico, golpeaba a mi madre, había violencia familiar, era un ambiente tóxico y yo hago lo mismo porque no aprendí otra cosa. Y es triste. Pero también hay gente que dice, yo vi todo eso en mi casa y yo dije, yo no voy a repetir esa historia y yo voy a cambiar. Hay gente que sus padres ganaban la vida deshonestamente y dijeron, yo no quiero esa vida, yo no quiero la estafa, yo no quiero la delincuencia, quiero ganar el pan con el sudor de mi frente. Y adoptaron la cultura del trabajo y por más que hayan tenido un mal ejemplo, ellos hicieron otra historia. Son decisiones. Samuel tranquilamente podría haberle dicho a Elí, al sacerdote Elí, hey, vos me estás enseñando esto, pero tus hijos, ¿tus hijos qué? Antes de enseñarme algo a mí, fíjate lo que hacen tus hijos. ¿Hubiera tenido parte de la razón? Sí, humanamente. Pero se hubiera perdido la bendición más grande que es servir a Dios con fidelidad. Él apuntó bien su mirada y él observó lo que le estaban enseñando, porque Elí era un buen sacerdote, el problema es que era un mal padre. ¿Saben que Dios le reclama a Elí? Y usted lee la historia y va a ver que Elí reprendió a sus hijos. Elí le dijo, estoy escuchando la mala fama de ustedes y está mal lo que ustedes están haciendo. A Dios le desagrada, pero ¿saben lo que Dios le reclamó a Elí? Le dijo, no les impediste. No les impediste. Nuestros padres tenían una técnica, hablaban, la segunda cobrábamos. Y no estamos traumados ni nada por el estilo. Al contrario, agradecidos por la corrección. ¿Sí? Siempre con equilibrio. Por supuesto, no estamos a favor de la violencia, de golpear a los niños. No, usted entiende. Pero a veces las palabras no entran y entra otro tipo de corrección. Dios le dijo, tú tendrías que impedirles, no solo hablarles. Y no se lo impediste, lo dejaste que sigan haciendo. Y ahora vino el juicio de Dios sobre ellos. Se metieron con cosas sagradas. No era juego, porque con Dios no se juega. Los servicios a Dios son cosas sagradas. Los ministerios, los servicios son cosas sagradas. Y no se juega porque Dios llega un momento que de repente dice, se inflama su ira
y ay, líbranos, Señor, ten misericordia. Entonces Samuel supo dirigir la mirada y él siguió el buen ejemplo que le estaba enseñando a Elí, y él no miró lo que hacían los hijos de Elí. Samuel desde pequeño, él interpretó y dijo, esto es lo que yo quiero servir a Dios, como al Señor le agrada. ¿Por qué se cree que de pequeño el Señor le empezó a hablar? Porque de pequeño él se entregó al Señor. Y fue el que marcó un antes y un después, tanto que Jesús dijo, la ley y los profetas es ¿hasta quién? Hasta Samuel. Marcó una era, una etapa. La ley y los profetas es hasta Samuel. Es tremendo. Fue el hombre que ungió como rey a David. Dice que él servía en Silo. ¿Por qué servía en Silo? Porque todavía Israel no estaba al control de Jebús, que luego se llamó Jerusalén. Jebús fue conquistada por David, y el lugar donde se edificó el templo era un lugar que David no solamente conquistó, David había pagado, había comprado la era de Ornán. ¿Se acuerda de esa historia? Legalmente pertenecía a Israel el monte del templo, donde hoy está la cúpula dorada, la mezquita de Al-Aqsa, el domo de la roca. Bueno, eso pertenece legalmente a Israel. Fue comprado por David. Y después, de manos de su hijo Salomón, se edifica el templo allí en Jerusalén, que fue el lugar que Dios escogió para que esté su casa, pero hasta ese momento se servía al Señor en Silo, en otros tiempos fue en Gabaón. ¿Se acuerdan esos lugares? ¿Les suena? Pero qué bueno que desde chico Samuel escogió seguir el buen ejemplo. Él podría haber dicho, bueno, tus hijos hacen cualquiera, yo me engancho con tus hijos. ¿Qué le parece? Lo podría haber hecho, pero escogió bien. Nosotros conocimos jóvenes, y estoy hablando ahora de esta época, que era un desastre su casa. Sus padres eran un desastre total. Y ellos dijeron, yo no quiero esto, yo me rindo al Señor, y se fueron a servir a Dios. Y hoy son jóvenes de servicio al Señor, que están, algunos ya han formado familia, sirviendo al Señor, formado familia en el yugo parejo, que es lo contrario al yugo desigual, ¿no? Que es con hombres, con mujeres que tienen un llamado de parte de Dios, así como Samuelito tuvo un llamado, y hay algo muy importante que decía nuestro hermano Joel también, el llamado te garantiza propósito. Amén. Para todos nosotros que estamos aquí y el Señor nos trajo a oír la voz de su Espíritu, Dios tiene un propósito. Nos llamó, pero Él tiene un propósito. Pero viene otra cosa, el propósito te garantiza pruebas. Te las garantiza. No falla. Viene junto. Como decía nuestro hermano, ¿quién quiere pruebas? No las queremos, pero vienen solas. Indefectiblemente. Pero las pruebas, si permanecemos fieles y agarrados de la palabra del Señor, nos garantizan victoria, salida de parte de Dios. Nos pasa lo mismo que le pasa al mundo. Alguno puede decir, vos vas a la iglesia y te pasa esto. ¿Y dónde dice la Biblia que no me va a pasar? Pero lo que me dice la palabra es que puedo caer, pero no quedaré tirado, no quedaré derrotado. Me dice que puedo estar perseguido, pero no estoy desamparado. Me dice la palabra del Señor que puede venir una prueba, pero Dios con la prueba me da la salida. No estamos solos. Amén. Sigamos los buenos ejemplos, como dijo Pablo, miren los buenos ejemplos que hay entre ustedes e imítenlos. Como hizo Samuelito. Podría haber mirado a estos muchachos, él miró a Elí, él tomó esa enseñanza, él sirvió al Señor y fue usado por Dios hasta el último momento de su vida. Y cuando él partió a la eternidad, todo Israel lo lloró. Fue una gran pérdida, ¿no? Vamos a estar de pie. Y el Señor, a esta palabra que nuestro hermano ha compartido en esta noche, el Señor nos añada más comprensión, sabiduría y pueda cada palabra, hermano, cuando usted viene a escuchar, prepare la tierra para que cada palabra eche raíz en su vida. Amén. Cada palabra eche raíz en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la voz de tu Espíritu Santo. Gracias porque hay abundancia de tu palabra.
en estos tiempos que son tiempos difíciles, pero hay algo distinto a esa época del sacerdote Elí y del profeta Samuel cuando era pequeño. Tiempos oscuros donde faltaba tu palabra, donde no había una guía, faltaba revelación porque tu pueblo se estaba apartando de ti, empezando desde el sacerdocio y hacia abajo se estaba deteriorando. Pero Señor, en estos tiempos, a pesar de las dificultades que tenemos que atravesar, hay abundancia de tu palabra. No tenemos excusas, tenemos las armas, tenemos las herramientas, Señor, pero te pedimos que cada palabra se arraigue en nuestros corazones, que podamos vivir y experimentar lo que tu palabra dice, porque no es un libro más de religión, no es solamente un libro sagrado, esto es palabra viva, lo que ha salido de tu corazón, el único y verdadero Dios. Has hablado a la humanidad y nos has entregado, Señor, revelaciones y todas las claves que necesitamos, no solamente para ser salvos, para tener vida eterna, que es lo más glorioso, pero también tenemos las claves para tener éxito, para tener victoria en esta vida, en esta tierra. Señor, que podamos vivir y experimentar todas tus promesas, pero que podamos también cumplir con aquellas demandas y aquellos requisitos, Señor, que tú nos pides a nosotros y que no es otra cosa sino para nuestro bien. Tú sigues siendo Dios. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, y aunque alguno no crea en ti, tú sigues siendo Dios. Somos nosotros los que sufrimos si nos alejamos de ti. Somos nosotros los que perdemos si no te somos fieles. Si no solamente creemos en ti, sino que también creemos en tus palabras, Señor. Y tú no quieres eso para el ser humano. Tú creaste al hombre para que sea tu amigo, para que camine en rectitud y no tenga ninguna consecuencia de desobediencias. Pero así el hombre ha actuado y ha elegido mal. Señor, ayúdanos a elegir bien. Ayúdanos a apuntar bien nuestra mirada, a seguir los buenos ejemplos, aquellos que siguen tu ejemplo, Señor, y poder dar pasos tomados de tu mano. Y hay victoria, Señor. Hay promesas en tu palabra que se hacen realidad. Hay promesas de provisión, hay promesas de salud, Señor, y aún para los que han perdido la salud. Escuchábamos, Señor, y compartíamos tu palabra ayer en la radio. Yo soy Jehová quien les devuelve la salud. Hay esperanza en ti, Señor. Tú eres poderoso para obrar, devolver la salud del cuerpo, la salud mental, la salud del alma. Señor, tú eres poderoso para llegar donde la ciencia no llega. La ciencia con sus esfuerzos por ayudar al ser humano, pero no puede llegar al alma, al espíritu, mas tu Espíritu Santo sí puede llegar. En el nombre de Jesús te pedimos salvación por aquellos que no te conocen, empezando por las familias. Señor, la obra de tu Espíritu trayendo convicción de pecado, abriendo las mentes y los corazones, quitando toda ceguera espiritual para que puedan verte a ti y puedan llegar a tus pies, Señor, y conocerte como te conocimos nosotros y te conocemos, y día a día, Señor, vamos creciendo en el conocimiento, Señor, y teniendo experiencias gloriosas contigo, viendo la mano poderosa tuya en favor nuestro. Señor, hemos ido de prueba en prueba, pero de victoria en victoria, Señor. Tú nos has mostrado tu buena mano. Por eso te damos gloria y honra, Señor, en esta noche. Te bendecimos y en tu nombre, Señor, bendigo a este pueblo, especial tesoro para ti, cada uno de ellos. Bendícelos, abrázalos con tu presencia, que sientan tu abrazo cálido, Señor, aún en los hogares, en los lugares donde están llegando, Señor, por la radio,
este culto, Señor, los que nos están mirando a través de las redes desde diferentes lugares de Argentina y del mundo. Enviamos, Señor, palabra de bendición, palabra de fortaleza, palabra de salvación, palabra de sanidad, en el nombre de Jesús, porque para tu poder no hay distancias, Señor. Bendice cada vida, Señor, que está siendo ministrada por esta palabra que hemos escuchado hoy, por las alabanzas, por la adoración, la oración. Bendice y toca con tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Te adoramos, Señor. Y sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor. Libertando, Señor. Cortando cadenas. Mostrando tu poder, Señor. Te damos gloria y honra a ti. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.